Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de la guerra que está teniendo lugar en Ucrania. Y así a grandes rasgos, ¿quién creéis que es el bueno y quién es el malo? El bueno Ucrania, el malo Rusia. Vale, pues a ver, básicamente porque los ucranianos viven ahí tranquilamente. Vale que las dos ciudades por las que se generó el conflicto, pues antes eran pues de dominio ruso, pero ¿sabes? Estamos en un mundo donde se supone que tiene que pues estar en paz, que se tienen que evitar guerras, y si unas personas se han asentado allí, están viviendo en paz, están recurriendo un país que hace no tanto tiempo estaba muy mal, estaba en la pobreza casi, lo han reconstruido hasta lo que está ahora, que no es el país más desarrollado de Europa, pero no está mal. No me parece lógico que vengan ahora reclamando cosas de hace 30, 50 años y a generar todo este conflicto que al final lo único que hace es generar tensión y arruinar la vida de las personas. Pues en unas regiones de Ucrania, como son la de Donbass y Lugansk, pues desde el año 2014, que fue cuando hubo un cambio de gobierno radical en Ucrania, con la revolución de Maidán, pues viene habiendo una guerra civil en Donetsk y en Lugansk, y según las cifras oficiales ha habido ya 10.000 bajas. Entonces, ahí ya había un conflicto que no se resolvía a pesar de los acuerdos de Minsk 1 y 2 que no se cumplieron, y la guerra estaba ahí. Y entonces como que el gobierno de Ucrania estaba atacando esas regiones porque eran más rusófilas que las otras, y entonces no se resolvía por parte de ningún organismo internacional. Entonces lo que excusaba Putin para intervenir en Ucrania era eso, para poner fin a la guerra de Donetsk y de Lugansk. Sí, pero una cosa es poner fin a la guerra y otra cosa es poner fin a la guerra para quedarte tú con los territorios. Es una cosa, porque Putin al final lo que quiere es dominar, controlar, y cuanto más sea rusa o prorrusa, mejor. Y si tú entras a ese conflicto genuinamente para acabar con el conflicto, es para garantizar la paz, para que Ucrania controle su estado, que no haya guerras internas, no para dominarte tú de sus territorios. Claro, pero todavía no se sabe si Rusia se va a anexionar Donetsk y Lugansk o qué va a ocurrir, o van a hacer un referéndum. Claro, porque una cosa es anexionarse y otra cosa es hacer un referéndum, y entonces sería algo diferente, según mi parecer. ¿Según el tuyo? Hombre, sí, un referéndum se tiene en cuenta la opinión de todo el mundo. Si al final es lo que la gente quiere, pues que se haga. A mí me parece bien. Pero una guerra no es un método democrático, que se diga, de elegir algo. Es imponerte sobre los demás. Hay analistas geopolíticos que opinan que la guerra de Ucrania tiene su origen muy atrás en el pasado. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, y entonces llegaron a un acuerdo los rusos y la OTAN, los de Occidente, para delimitar su esfera de influencia. Y entonces se llegó a un acuerdo, una promesa, de que la OTAN no se expandiría hacia los territorios en los que había estado Rusia. Entonces, pero eso no se ha cumplido, y poco a poco hemos visto cómo la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este, incumpliendo esos acuerdos de paz del 1992 más o menos. Y claro, y eso, dadas las características de las armas actuales, que ya sabes que tienen misiles balísticos, vamos, de una velocidad impresionante, eso es determinante. Porque no es lo mismo tirar un misil desde Berlín que tirarlo desde Ucrania, porque los escudos antimisiles de Rusia, en este caso, no podrían parar los misiles tirados de tan cerca, por ejemplo desde Ucrania, y eso es crucial, claro. Entonces, teniendo en cuenta esto que te acabo de contar, ¿qué piensas? ¿Ucrania forma parte de la OTAN? No. No, pero desde el golpe de estado de Maidán o la revolución de Maidán de 2014 se ha vuelto prooccidental, y Rusia ha presentado pruebas de que la OTAN, o los países de la OTAN, tenían laboratorios de guerra biológica en Ucrania, lo cual consiste es casi, en
fin, que son armas biológicas. Sí. ¿Y eso te ha probado que existe? Ha presentado las pruebas ante la ONU y, por ejemplo, el ordenador el hijo de Biden, ¿sabéis quién es? Sí. Pues se ha descubierto ahí que el hijo de Biden estaba metido en Ucrania y era como uno de los CEOs o directivos de un laboratorio biológico. Entonces, pero eso todavía está en disputa, si ha habido o no ha habido laboratorios biológicos. Lo que es seguro es que si la OTAN ha estado avanzando hacia Rusia, y eso no es casi no sé, yo lo denominaría como una amenaza o algo parecido, porque como están tan cerca, los misiles no los pueden parar. Sí, entiendo que en ese caso Rusia pueda tener miedo, porque es eso, es que unos países avancen hacia un territorio donde tú no puedes controlar si te ataca o no. Pues no sé, yo no me parece que nadie se vaya a poner a atacar a Rusia si Rusia no hace nada. No sé, me parece que en general todos los países de la OTAN, sobre todo pues, su administración, su gobierno, los tíos que conforman su gobierno están bien de la cabeza y no van a ponerse a atacar a Rusia sin sentido, es más bien Rusia los que suelen estar colgados. Hombre, echando la vista atrás, hemos visto que Estados Unidos y la OTAN, por ejemplo, atacaron a Irak alegando que había armas de destrucción masiva, que luego era mentira. Han atacado a Libia, han atacado a Siria, en fin, que tienen un historial de atacar ellos los primeros. Y que uno, si lo compara con el historial bélico de Rusia, pues el historial bélico de Rusia queda muy abajo en comparación con el de la OTAN y el de Estados Unidos. O sea que sí, en cuanto a precedentes y costumbres, la OTAN tiene la costumbre de iniciar guerras casi inventándose los motivos. Sí, eso opino que es verdad. Ha habido muchas veces que Estados Unidos se ha metido en sitios solo por sus recursos naturales o porque tenía un interés para él mucho mayor que el propio conflicto en sí. Pero bueno, eso se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, con la Iglesia y los reyes católicos. Iban por ahí conquistando territorios en nombre de la fe cristiana y luego se los quedaba toda España. Y a España le interesaba. A la Iglesia le interesaba acabar con los infieles, a España le interesaba quedarse con los territorios. Y a mí me parece que Rusia está haciendo eso, está poniendo pruebas de que en Ucrania hay armas para quedarse con Ucrania. Y otra cuestión son las sanciones económicas, que parece ser que han perjudicado más las sanciones económicas a Europa que a Rusia. A Estados Unidos no le ha afectado casi nada, pero a Europa nos ha hecho papilla, sobre todo a los países del este, y todavía cabe la posibilidad de que afecten muchísimo más. ¿Cómo ves tú lo de las sanciones a Rusia? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que las sanciones... ¿Cómo lo explico? Me parece que es la única forma en la que puedes castigar a Rusia, porque si no, ¿cómo vas a castigar a Rusia por hacer... Bueno, salvo que tú vas a hacer una guerra, la Tercera Guerra Mundial con Rusia, pero si quitamos ese paso, pues las sanciones económicas es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero claro, las sanciones económicas también a Rusia le van a importar poco, porque Rusia está acostumbrada a no generar todo por ella sí misma, pero es un país muy grande, con mucho territorio, que normalmente no suele depender de muchos otros países. En cambio, los países que están alrededor, los que antes eran parte de la URSS, eso depende mucho de Rusia. Entonces, yo no hubiese puesto las sanciones económicas porque me parece que estás fastidiando a los países de alrededor y a Rusia no estás haciendo nada y había que buscar otra solución, pero es que claro, la otra solución no sé cuál es. Y luego, ¿te has fijado en la fluctuación de la paridad o dólar-rublo? Pues al principio, antes de la guerra, pues estaban pues a 80, se cambiaban un dólar por 80 rublos. Hubo un momento de las sanciones en que perjudicaron tanto las sanciones a Rusia que se cambiaba un dólar por 160, pero después Rusia respaldó el rublo por oro y pasó a cambiar pues que un gramo de oro pues equivalía a 5.000 rublos, y entonces ahora está el precio se cambia un dólar por 75 rublos, es decir, que ha mejorado muchísimo el valor del rublo al respaldarlo por oro. ¿Qué piensas acerca de este tema económico?
monetario. Hombre, yo opino que lo han hecho bastante bien porque es complicado de hacer y que me parece que Rusia está en un punto donde, es lo que digo, las sanciones económicas no van a hacerle nada porque Rusia tiene muchísimo poder, muchísimos recursos y muchísimo dinero. Y me parece, o sea, no, me parece normal, porque se veía venir que lo hiciese, en plan, tiene muchísimo poder y al final él va a poder lidiar con las sanciones económicas aumentando el valor de la moneda. Me parece que había que buscar otra solución, pero es lo que digo, no sé cuál es la solución. ¿Y cómo crees que terminará el conflicto? ¿Ganará Rusia ya a corto plazo y sobre todo a largo? ¿Quién va a resultar beneficiado a largo plazo? ¿Crees que el dólar y Estados Unidos y la OTAN perderán su hegemonía? ¿Cómo lo ves el futuro? Yo pienso que la OTAN cree que tiene muchísimo poder sobre Rusia, se está dando cuenta de que no tiene tanto poder y me parece que esto al final va a haber tanta presión que Rusia va a acabar firmando un tratado de paz con Ucrania, donde Ucrania hará unas concesiones de algún tipo, probablemente territoriales, y probablemente Rusia no le tenga tanto miedo a la OTAN y más o menos la situación quede pareja. Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿querías comentar algo que creas que se te ha olvidado? Sí, me parece que esto tendría que saber la gente, es que hay un montón de programas de acogida de ucranianos, tengo muchísimos conocidos que están haciéndolo y me parece que es una muy buena forma de ayudar a las personas que se están viendo pues afectadas por el conflicto. De hecho, la tía de mi novia ha acogido a una madre y a su hija ucranianas y me parece que si tienes la oportunidad y los recursos para hacerlo, lo deberías pensar. Pues muchísimas gracias.